Qué bueno, vamos de inmediato a la palabra. No me han puesto ahí el título. Ok, gloria al Señor. Vamos a nuestras Biblias, mis amados. Vamos al Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 24. Vamos a ver qué nos tiene el Señor allí. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo desde el verso número 1. Gloria al Señor. ¿Quiénes tienen sus Biblias ya? ¿Quiénes tienen el pasaje? Gloria al Señor. Entonces, en tal sentido, vamos a dar lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 5. Y dice así: Y saliendo Jesús se iba del templo, cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle las edificaciones del templo. Tomando entonces la palabra, él les dijo: ¿Veis todas estas cosas? De cierto os digo, que de ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: Dinos, ¿cuándo será esto y cuál la señal de tu venida y de la consumación de la era? Jesús respondió y les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Gloria al Señor. Y una vez más quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, no permitas que mi humanidad, Señor, tome control de esta palabra. Sé tú, Señor. Sé propicio a nosotros en esta mañana y permítenos, Dios de la gloria, poder recibir una palabra que nos guíe, que nos confronte a sí mismo, como oraba nuestro pastor. Señor, que nos permita, Señor, ser redarguidos, que nos permita, Señor, ver la realidad que tú quieres para con nosotros. Ayúdanos, incluyéndome a mí, Padre eterno, a entender esta palabra para que podamos ponerla en práctica. Gloria a Jesús. Toma la decisión de ponerle este título. ¿Y tú qué decides? Nosotros vivimos, mis amados, día a día teniendo que tomar decisiones. Desde que nosotros nos levantamos, tenemos que tomar decisiones. Hasta el último minuto, cuando nos vayamos a la cama, estamos tomando decisiones. Leí un artículo al cual no doy tal vez todo el mérito, porque no sé si las fuentes son fidedignas, si son ciertas, aunque coinciden con muchas personas, pero leí un artículo que una persona común toma entre 250 y 2.500 decisiones en un día. Esas son las que tomamos de manera consciente, las que nosotros tomamos pensando, estando despiertos, no aquellas que el cerebro toma automáticamente, que dicen que son millones, pero esa ya no sería mi parte, porque no soy el doctor en esto. Para eso tendríamos que invitar al pastor del Toro para ello. Pero no así, y no es menos cierto, que tenemos que tomar muchas decisiones durante el día de cosas que vamos a hacer. Incluso las mujeres, cuando van al closet, ¿qué nos vamos a poner? Yo creo que ahí gastan como 250 decisiones. No, esta sí, no, esta sí, esta no pega. Gloria al Señor. Pero quiero que sepamos algo, y es lo siguiente. Cuando nosotros escuchamos que tenemos que tomar decisiones, vamos a tener muchas fuentes de las donde nosotros poder tomar para decidir. Incluso si alguno de nosotros ha podido estar en contacto con
con entrenamientos o con esos famosos coaching. ¿Dónde está Bianchi? Bianchi sabe de eso, esos coaching. Que te dicen a ti que tú eres el resultado de tus decisiones. Cosa, mis amados, que yo no comparto al 100%, porque entonces querría decir que lo que yo decida, eso es lo que va a tener como resultado las cosas que sean atraídas a mí. No sé si me doy a entender. Es decir, que mis decisiones son las que me van a guiar y lo que van a tener un resultado, y eso es lo que va a ser es mi destino. No, yo no creo 100% eso, porque entonces no le estaría dando participación al Señor cuando nos dice que en Romanos 8:30, que Él nos predestinó, a sí mismo nos llamó, y que a esos que también los declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Amén. Estaría diciendo como que mi humanidad, dependiendo de las decisiones que yo tome, pues entonces van a ser los resultados. También estaría siendo también mentirosa la palabra, donde dice acerca de la salvación que no es por obra, sino por gracia. Sin embargo, algo que sí yo puedo afirmar, y es que nosotros, por cada decisión que tomemos, vamos a tener una consecuencia, sea buena o sea mala. ¿Cuántos me siguen? Hay un verso bíblico que yo creo que ustedes se lo saben bastante bien, Primera de Víctor 1:1, que dice que tú puedes elegir el pecado a cometer, pero no así, ¿verdad?, las consecuencias del pecado. ¿Cuántos se sabían ese versículo? Gloria a Jesús. Si es así, nosotros vamos a tener una consecuencia por cada decisión que nosotros tomemos. Y miren que tenemos que tomar muchas decisiones, algunas que van a marcar durante mucho tiempo nuestras vidas, o tal vez el resto de nuestras vidas y aún más, y vamos a darnos cuenta. Entonces vamos a ver a lo largo de la palabra personajes que de alguna forma han tomado decisiones en un momento determinado y han tenido alguna consecuencia. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos quieren que vayamos allá? Miren, yo lo voy a leer para que podamos sacar el mejor provecho de esto. Génesis 3:2, donde habla de cuando la serpiente engaña a Eva. Oiga lo que dice. Y dijo la mujer a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, ha dicho Elohim, Jehová, no comáis de él ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer: ciertamente no morirás, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Elohim, conocedores del bien y del mal. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Yo quiero que usted repita conmigo. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que era árbol deseado para alcanzar conocimiento. Y tomó de sus frutos y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Yo quiero que nos paremos en este escenario. Eva recibe una propuesta. La palabra no registra en ningún momento que ella fue obligada a comer del fruto. ¿Verdad que no? Me equivoco. Ya no fue obligada a comer. A ella se le ofreció del fruto. ¿Verdad que sí? Entonces, en el momento que se le ofrece, es un momento que se nos presenta a nosotros una decisión. En el caso de ella se presenta la decisión: ¿como o no como? Hay un principio que se me dio, y ella misma lo dice, que el Señor le dijo que de todos los frutos del huerto comerán, pero que del árbol de la vida no comerá. Entonces, se le hace una oferta y ella tiene que hacer una decisión: o comer
o no comer y obedecer. Todos conocemos la historia, sabemos que ella accedió a comer. Pero no tan solo fue una decisión la que se tomó ahí, hubo una segunda decisión. Dice la palabra que Eva le dio del fruto ¿a quién? ¿Y qué hizo Adán? Ok. Adán, en el momento que Eva le da el fruto, ¿qué pasó con Adán? Perdón. Tuvo que tomar una decisión. O la como, la fruta que me está dando la mujer, o no la como, por obediencia a lo que me dijo Dios sobre el árbol del fruto de la vida. Amén. Entonces, ahí estamos viendo una decisión que se tomó. Todos conocemos cuál fue la consecuencia de esa decisión. Consecuencia que no solo ellos pagaron, sino que todos y cada uno de nosotros hemos tenido que pagar a lo largo de la eternidad de la existencia del hombre. ¿Por qué? Porque una decisión se tomó y trajo como consecuencia el error de esa decisión. ¿Cuál? Que fueran desterrados del paraíso. Por ende, nosotros también. La serpiente le dijo, no morirás. Y tuvo una parte, en verdad, no murió en ese momento, pero sí a través de esa decisión también entró la muerte. Y los días de los hombres fueron acortados. Amén. Es decir, se tomó una decisión, mala decisión, y esa decisión trajo consigo una consecuencia. Consecuencia que tenemos que pagar. Hay otra decisión en la Biblia también que quiero presentarla y la vamos a leer porque quiero que se puedan quedar y al final nos vamos a dar cuenta dónde estuvieron los errores. Otra decisión que vamos a ver fue una decisión que tuvo que tomar David y está en 2 Samuel 11:1 y escuchen lo que dice. Y aconteció en la primavera del año, al tiempo que los reyes suelen salir a campaña, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, los cuales destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Y sucedió que a la hora de la tarde David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y desde el terrado vio a una mujer bañándose, y la mujer era muy hermosa. Y David envió a indagar acerca de aquella mujer y dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? Y envió David mensajeros y la tomó, y cuando ella fue a él se acostó con ella, pues acababa de purificarse de su impureza. Después ella volvió a su casa. Es un texto que todos los que tenemos algún contacto con la palabra y aún aquellos que por alguna razón lo han escuchado, han tenido contacto, valga la redundancia, con él. Estamos hablando cuando David se quedó cuando debió haber salido con su ejército, se quedó de Jerusalén y tuvo la oportunidad en su holgura de tiempo de salir a las terrazas del palacio y encontrarse con este espectáculo que había una mujer hermosa, de hermosa figura, bañándose, y a él le llamó la atención. Pero vamos a figurarnos en ese momento. David está paseando por las terrazas del palacio y llega el momento en el que ve esta mujer. ¿Qué pasó en ese momento por la mente de David? Una mujer hermosa. Sin embargo, David en ese momento tuvo que tomar una decisión. Y ustedes me dirán, pero David, eran otros tiempos, David pudiera tener cuantas mujeres él quisiera. Sí, es cierto, cuantas mujeres de él quisiera. Lo único que esta mujer tenía marido, y ese marido era incluso uno de los soldados de su ejército. Y había entonces ya bien establecido que no tomarás ni codiciarás la mujer de tu prójimo. Amén.
Y David conocía eso. Pero en el momento que él estaba en las terrazas, él vio a esta mujer y tuvo que tomar una decisión. ¿La mando a buscar o no la mando a buscar? ¿La traigo o no la traigo? Me quedo en la simple impresión de que me gustó, pero voy a cualquiera de las mías, o sencillamente voy detrás de aquella. Hubo que tomar una decisión. La palabra establece cuál fue la decisión que él tomó. Él dice la palabra que él llamó, habla la palabra que él mandó un mensajero donde ella para que la trajeran donde él. Y dice la palabra bien claro, que él se acostó con ella y luego la despachó para su casa. ¿Cuál fue la consecuencia de esa decisión? Lo vamos a ver más adelante en el capítulo 12 de Segunda de Samuel, el verso 10, donde dice: por lo cual ahora no se apartará de tu casa espada, por cuanto me has despreciado y has tomado la mujer de Urías el Eteo para que sea tu mujer. Una decisión, una acción, una consecuencia. No existe, mis amados, y cualquiera que tenga una decisión, una opinión distinta que pueda justificarla, estoy en el mejor de las disposiciones de escucharlo para ver si tengo un error en lo que entiendo fue una palabra que puso Dios en mi corazón. No existe un momento ninguno en el que nosotros tengamos que reaccionar a algo que no nos dé tiempo a tomar una decisión. No lo existe. No importa qué tan rápido tenga que ser. No existe un momento en el que tengamos que hacer algo que no podamos decidir qué hacer. Incluso decidir no hacer nada. No sé si me estoy dando a entender, mis amados. Todo lo que nosotros hacemos viene fruto de una decisión que nosotros tomamos. Y Dios está claro de eso, porque una de las cosas que nos permite a nosotros es que nos permite a nosotros decidir por nosotros mismos las cosas que queremos hacer y que vamos a hacer. Aún sabiendo Dios las que nos conviene, no nos obliga, sino que nos permite que tengamos que tomar la decisión para que nosotros podamos tener un resultado. Pero no nos deja a nuestro simple albedrío, sino que nos pone una guía en nuestras manos para que nosotros podamos saber cuál es el resultado de una decisión que nosotros podamos tomar y que esa consecuencia, cuál puede ser más adelante para nosotros. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos tienen que tomar decisiones día a día? ¿Cuántos en este momento probablemente tengan que tomar una decisión que le ha tomado tiempo tomarla, decidir, porque usted entiende que esto puede cambiar el ritmo de su vida, pero tiene que tomar una decisión? Amén, mis amados. Entonces, fíjense, estos dos personajes tomaron decisiones y tuvieron sus consecuencias. Ahora bien, vamos a ver otro personaje más que quiero que podamos comparar por el hecho de las decisiones que tomaron en un momento determinado. Segunda de Reyes 4, vamos a ver a partir del verso 8 qué pasó con una mujer sunamita y el profeta Eliseo. Oigan qué interesante. Dice, a partir del versículo 8, y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante. Repita conmigo, una mujer importante. ¿Qué puede ser una mujer importante? Rica, con influencias, buena reputación. Gloria al Señor. Una mujer importante, dice la palabra. Me llama la atención porque la palabra enfatiza que era una mujer importante.
en un tiempo donde el machismo era algo que lucía por sí solo, pero hace un énfasis de que esta mujer era una mujer importante. Gloria a Jesús. Y dice que le invitaba insistentemente a que comiese y que cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Escuchen bien lo que sucedió. Ella le dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Una decisión. Esta mujer toma una decisión y dice: pero ven acá, este hombre al que nosotros invitamos a comer ocasionalmente cuando pasa, tiene algo especial. Yo voy a tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que voy a tomar? Vamos a hacerle una habitación a este hombre para que cuando él venga no solamente coma, sino tenga un lugar donde poderse quedar. Y escucha qué dice. Dice: y aconteció que un día vino por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Eliseo le dice a su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Voy a hacer una pausa. ¿Ustedes se acuerdan que yo decía que era una mujer importante? Eliseo le está diciendo: ¿tú quieres que yo hable con los reyes? ¿Tú quieres que yo hable con los gobernadores? Y dice: yo vivo en el medio del pueblo. Yo a ellos tengo contacto constantemente. Te acabo de decir que soy una mujer importante. No necesito nada. Fue una decisión que tomé y sencillamente tomo una habitación. Esa la hicimos por ti. Es una decisión que hemos tomado. Pero su criado, astuto su criado, ve que la casa está como vacía y se da cuenta que esta mujer no tiene hijos. Y dice ese mismo texto que su esposo ya era entrado en años, es decir, que tampoco humanamente podía darle hijos. Y Eliseo dijo: no, ya, esta casa lo que necesita es un muchacho. Pero no un muchacho y ya, porque él no mandó a adoptarlo al Conani. Él necesitaba un muchacho y un milagro. Acuérdese que el Señor está mayorcito de edad también. Y le dice más adelante, para no leer, le parafraseo: para esta fecha, el año próximo, tendrás en tus brazos un niño. Una decisión, una consecuencia. Esta mujer tomó una decisión y lo vamos a ver más adelante, que no fue una simple decisión, sino que se manejó de manera sabia. Tomó una decisión: voy a hacerle una habitación al profeta de Dios, a este hombre de Dios. Y el Señor, como consecuencia, le permitió tener un hijo. Me voy más lejos y narra la palabra que luego que ya tiempo después Eliseo se había ido del lugar, este niño llegó a su casa quejándose de un dolor de cabeza. Se puso a las piernas de su padre y dice la palabra que allí murió ese niño. Escuchen bien. Aquí hay que tomar otra decisión.
estoy agradecida de Dios, Él me dio un hijo, pero ya se murió. Yo tengo que decidir, ¿qué hago? Lo tomo y lo entierro, lo tomo, lo llevo al médico, lo tomo, ¿qué hago? Hubo una segunda decisión que tomó esta mujer. Esta mujer tomó el niño y en vez de salir corriendo a enterrar el hijo o salir corriendo desesperada por lo que estaba pasando, tomó el niño en sus brazos y dijo: yo lo voy a llevar a la habitación del hombre de Dios que le hicimos en esta casa. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Esta mujer decidió, en vez de llorar a su hijo y salir como una loca desesperada, tomar a este niño y llevarlo a la cama donde durmió ese hombre de Dios, y allí lo acostó. Y salió a buscar el hombre de Dios y mandó a buscar el hombre de Dios. Dice la palabra que cuando Eliseo se enteró, le dijo al criado: recoge que vamos para allá. Y cuando llegó allá, dice la palabra que se acostó sobre él. Y dice la palabra que poco después el niño estaba corriendo en toda la casa. 2 decisiones, 2 resultados. Es terrible cómo una decisión que nosotros tomemos puede marcarnos a nosotros. En esto hay una gran enseñanza. ¿Usted sabe por qué? Porque la decisión que tomó esta mujer no solo afectó su vida, sino la de su hijo y la de su familia. Cuando nosotros tomamos una decisión, atento a nosotros, y las hacemos porque sencillamente es así, sin pensar las consecuencias, no sabemos a quienes también estamos arrastrando con esa decisión. Y hay muchos personajes, tomé apenas 2 o 3 ejemplos, pero la palabra nos enseña a nosotros que cada decisión que nosotros tomemos tiene una consecuencia. Una consecuencia que entra o no en los planes de Dios, tiene un resultado. Gloria al Señor. Hay otra decisión que es tomada en la palabra. Ya esto en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en Lucas 19 a partir del verso 1. Vamos a ver la decisión que toma un personaje de nombre Zaqueo. Escuchen lo que dice, a partir del verso 1. Y habiendo entrado, refiriéndose a Jesús, iba pasando por Jericó, y aquí un varón llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico. Repita conmigo: jefe de publicanos y rico. ¿Qué dice la palabra acerca de los ricos? No, espérense, sierva. Ya me condenan a todos los ricos. ¿Cuánta gente preocupada? Vi mucha gente preocupada aquí. No, sierva, no. El Espíritu no está hablando ahí. Gloria al Señor. La palabra dice que con dificultad entrará el rico al reino de los cielos. Más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿Pero por qué? ¿Porque sea rico? ¿Por el adjetivo de ser rico? ¿Por qué? ¿Por el camello? ¿Cómo que por el camello? ¿Por qué? Es por el amor que generalmente una persona que se dedica a obtener bienes le tiene a los bienes y hace pasar al Señor a un segundo plano. Por eso es que habla con la dificultad que entrará el rico al reino de los cielos. Pero estamos hablando de una persona que en su corazón el primero no sea Jesús y le dé ese espacio a sus riquezas y a su dinero. Escuchen lo que hizo este hombre. Dice:
y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo entonces adelante se subió en un sicómoro, así es, para verlo, pues estaba a punto de pasar. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate deprisa, porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. Y él se apresuró y bajó y lo recibió con gozo. Pero quiero que presten mucha atención a este verso. Oigan lo que dice. Pero al verlo, todos, repitan conmigo, todos murmuraban, diciendo: entró a hospedarse con un hombre pecador. Una decisión. Zaqueo toma una decisión. Yo tengo que ver a ese Jesús. ¿Pero por qué? Porque era famoso, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor es como cuando cualquiera de nosotros quiere ver un artista y hace lo que sea necesario para llegar y ver a ese artista. ¡Guay! ¡Lo vi! No, había algo, había una necesidad en Zaqueo. Porque Jesús no estaba dando conciertos. Jesús no estaba dando dádivas. La palabra dice que este hombre era rico. ¿Qué necesidad puede tener un hombre que tenga dinero? Me pregunto yo, ¿alguien se la sabe? Tenía una necesidad, porque aún teniendo probablemente todo lo económico que él podía tener, él necesitaba lo que tenía ese hombre que estaba pasando, que no se lo daba el dinero. Y este hombre toma una decisión, y sin importar su posición, él sube a un árbol y empieza a vociferar a Jesús, y para colmo Jesús le responde: bájate de ahí, Zaqueo, porque es necesario que yo vaya a tu casa. Inmediatamente toma una decisión correcta. ¿Qué pasa? Verso 7, dice la palabra que la gente empezó a murmurar. Oye, esto, de que evangélico ahora, después que era tan malo. Oye, después que gastó 275 sueles zapatos ahí, dando golpe de barriga ahí, bailando todo lo que se bailaba. Oye, di que evangélica ahora. Pero ese más malo que el gamorao, ese no puede ser evangélico ahora, oye, di que buscando de Jesús. Eso pasó con Zaqueo. Pero oigan lo que extraordinario que dice. Verso 8 y dice: y entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, lo restituyo cuadriplicado. Una decisión, una consecuencia. Verso siguiente, Jesús le dijo: hoy ha venido salvación a tu casa. Una decisión, un resultado. Gloria al Señor. No le importó la murmuración, no le importó subirse a un árbol, no le importó hacer lo que fuera necesario para ver a Jesús. Decidió y recibió un resultado. Finalmente le confirma el Señor diciendo: porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, y a salvar lo que se había perdido. Hay algo que en ese momento Zaqueo estaba haciendo, y probablemente todavía no conocía la palabra que el mismo Señor había dispuesto para nosotros, donde Él dice en su palabra: de cierto os digo que no hay quien haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, o todo, hijos, o lo que fuere, a causa de mí, a causa del evangelio, que no reciba 100 veces aquí en esta tierra lo que ha dejado. Pero eso no es lo mejor de ese verso bíblico, es lo que continúa diciendo, y dice: y en el siglo venidero la vida eterna. Una decisión, una consecuencia. Una decisión, una consecuencia. Hemos visto estos 4 personajes que tomaron decisiones y tuvieron resultados de sus decisiones.
Pero habiendo visto esto, yo quiero que vayamos a lo que es nuestro verso base, para que nos demos cuenta qué es lo que yo quiero que ustedes puedan ver. ¿Cuáles son los principios que nosotros tenemos que tener en cuenta? ¿Para qué? Para tomar esas decisiones en el momento que se nos presenten. Cuando tenemos que tomar decisiones, normalmente nosotros abrimos los ojos y nos empantalonamos, cogemos un lápiz, un papel y empezamos a cuadrar qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene. Y probablemente también consulte a personas que yo entienda que son doctos en la materia y probablemente sean doctos en la materia, probablemente sean personas que tengan algunos estudios acerca de la decisión que usted tiene que tomar. Pero cuidadito. Porque Él te puede dar una respuesta técnica, pero Dios te puede dar una respuesta eterna. Esa decisión que yo voy a tomar, probablemente Él me pueda hacer un cálculo de probabilidades de los resultados que yo pueda tener. Dios me va a dar una respuesta de lo que Él ya vio en mi futuro. Aunque me guste o no. Amén, mis amados. Verso 1 del pasaje que nos compete, Mateo 24, dice: y saliendo Jesús se iba del templo, y cuando sus discípulos se acercaron para mostrarlos las edificaciones del templo, tomando él la palabra les dijo: ¿veis todas estas cosas? De cierto os digo que de ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. Los que llevan anotación, principio 1, son 3 principios. Principio 1: nunca tomes una decisión puesto los ojos en las cosas materiales o en las cosas que se ven. Nunca tomes una decisión enfocada solamente en las cosas materiales o las cosas que se ven. Julio, ¿de qué tú me estás hablando? Sencillo. La misma palabra me dice a mí: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Yo me quiero hacer este pasaje. Permítanme no tergiversar, porque Dios me guarda de tergiversar lo que está escrito en la palabra. Pero yo quisiera trasladarme en el tiempo y en el espacio a aquel lugar. Y me imagino caminando con Jesús y los 2 discípulos. Y me imagino a los 2 discípulos mostrándole los edificios que le estaban enseñando. Eran los edificios del segundo templo. Y le estaban diciendo: Señor, mira la majestuosidad de esos templos. Mira qué hermosos son esos templos. Y probablemente el anhelo de los discípulos no era malo. ¿Por qué? Porque allí se adoraba al Señor. Allí se adoraba a Dios. Y la hermosura de esos edificios probablemente llamaban la atención a los pobladores de aquella época. Una arquitectura probablemente moderna para la época, con una terminación exquisita. Y sobre todo para ellos, que era un lugar donde ellos entraban a adorar a Dios. Permítanme imaginarme que en ese momento la respuesta de Jesús no fuera: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, sino que le hubiese dado la oportunidad a ellos de decidir cuál iba a ser el futuro de esos edificios. ¿Cuántos me siguen? Y me imagino que si le dan la opción a esos 2 discípulos, que probablemente de corazón sano, le dicen: ok, tenemos que tomar una decisión. O derrumbamos esos edificios o lo dejamos en pie. Ellos iban a tener que tomar una decisión, pero permítanme seguirme imaginando que la decisión que ellos tomaran, por la admiración que tenían por esos edificios, fuera que se continuaran allí, porque allí se adoraba a Dios. ¿Qué hubiese pasado? Y permítanme seguir
tratando de imaginar qué hubiese sucedido si Jesús le hubiese dado la oportunidad a ellos de decidir el futuro de esos edificios. ¿Usted sabe cuál es la consecuencia de que esos edificios no estuvieran? ¿Alguien tiene idea? Dice la palabra que Dios no habita en templo hecho de manos de hombre. Ay, no me están entendiendo. Que esos edificios se derrumbaran era la simbología, que no eran 4 paredes que el Señor iba a habitar, que el Espíritu Santo que posteriormente iba a venir a vivir, no eran esas 4 paredes, tenían que derribarse esos edificios para que nosotros empezáramos a hacer entonces el templo del Espíritu Santo, el templo del Dios vivo, el templo donde Dios iba a habitar. Si me hubiesen preguntado a mí en la época, probablemente viendo las edificaciones y sabiendo que allí mis padres adoraron al Señor, yo también iba a proteger esos edificios con mi vida. Pero la decisión sabia no estaba en mi sabiduría, estaba en el corazón de Dios, que era lo mejor para nosotros. Yo me estoy dando a entender, mis amados, porque quiero que los entendamos. No es simplemente hablar palabras bonitas, es que entendamos qué hubiese pasado si el Señor nos permite tomar a nosotros mismos esa decisión. No lo tumbe, los edificios están muy lindos. Hoy tuviéramos que depender de otro para hablar con Dios. Nosotros el templo del Espíritu Santo. Hoy estuviéramos todavía encerrados en 4 paredes. Cuando ustedes salgan de esta casa, esto no es más que 4 paredes. La iglesia se fue. Cuando ustedes vengan, la iglesia vino. La iglesia no se queda, la iglesia se va con nosotros. La iglesia entra a cada sitio que tú entras. La iglesia ve cada cosa que tú ves. La iglesia oye cada cosa que tú oyes. Aleluya, Señor. Mientras tengamos nuestros ojos abiertos, mis amados, y hice esta notita, a las cosas materiales, a las cosas del mundo, no podemos entender que hay cosas que no vemos y que cuando dejamos que el Señor sea quien decida por nosotros, aquellas cosas que no vemos serán las mejores para nosotros. Aleluya, yo me he cansado de tomar decisiones bien calculadas y me he cansado de tener resultados funestos. Cuando cierro mis ojos y decido creer al Señor y decidir que sea Él, a pesar de que me duele una decisión, que tome la decisión, he visto la mano de Dios. En su tiempo, a veces me desespero, pero las cosas en Dios son perfectas. En el tiempo perfecto, no en el mío, en el de Él. Amén, mis amados. Como les dije, primer principio, no tomes una decisión puesto los ojos en las cosas materiales o en las cosas que se ven. Dice Isaías, y corroborando este primer principio, Isaías 31, dice: ¡ay de los hijos rebeldes, dice Jehová, que hacen planes, que toman decisiones sin contar conmigo, que firman pactos sin mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado, y que bajan a Egipto, al mundo, sin inquirir de mi boca, buscando protección del faraón para ampararse a la sombra de Egipto. Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que Isaías está diciendo aquí. Yo tengo una decisión, mi amado. Yo, gracias a Dios, he decidido ser cristiano. Porque Él me ha empujado, porque el Señor me ha llamado, porque me ha caqueado, porque ha hecho lo que fuere. Pero sí, gracias al Señor me permitió tomar la decisión de ser cristiano. Y yo ser cristiano tiene que anteponerse a cualquier otra cosa. A yo ser padre, a yo ser esposo, a yo ser amigo, a yo ser el profesional, a yo ser empresario, a yo ser
lo que fuere, tiene que anteponerse a todas esas cosas. Por ende, mis decisiones tienen que tener ese mismo orden. Primero, la respuesta de parte de Dios. Y esa respuesta tiene que afectar todas las demás cosas. Aquí la palabra está diciendo, ¡ay de aquellos que hacen planes y deciden sin contar con la anuencia y la respuesta del Espíritu Santo! Y peor aún, aquellos que bajan al mundo a buscar respuesta para ampararse a la sombra de probablemente alguien que tenga mucho conocimiento, pero que desconozca a Dios. No está mal consultar a alguien que sepa de algo cuando necesitamos una respuesta. Pero igual, aún te hayan dado una respuesta, tú tienes que tomar la decisión. Y esa decisión tiene que estar amparada por el Padre, aunque te la haya dado cualquier persona. ¿Usted sabe algo? Satanás conoce la Biblia. Y él sabe que mientras más nosotros conocemos de la Biblia, menos probable es que nosotros caigamos en sus garras. Voy a hacer un paréntesis. Estaba escuchando ayer, escuché los primeros 10 minutos de la predicación de mi compadre. ¿Dónde está mi compadre? La predicación de Jesús. Y él empezó diciendo un verso bíblico. Apocalipsis 30, varón era 23. ¿Usted sabe qué es lo peor? Que yo completé el verso bíblico. Él lo empezó, yo lo completé y dije, aleluya, pero yo como que estoy medio confundido, yo no lo he visto muy bien. Y pensé, estoy flojo de Biblia. Si yo hubiese apagado el celular, que era donde lo estaba escuchando en ese momento, antes de que él hiciera la aclaración, probablemente hoy yo le dijera aquí, y dice la palabra que una mano lava la otra y con las dos manos se lavan la cara. Y lo traigo a colación. ¿Por qué? Porque, no sé, porque realmente no tuve la oportunidad de escucharla completa, de que tenga la oportunidad la voy a escuchar porque me encantó la introducción. Pero eso es lo que hace Satanás. Con la misma palabra te la quiere tergiversar porque es un engañador. Y allá afuera te dice cosas que parecen bíblicas. ¿Y tú sabes qué están haciendo? Entreteniéndote, haciéndote creer que tú estás en la cosa, que tú estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, cuando no es así. Cuando lo que tú estás en Apocalipsis 23, varón, en algo que no existe, algo tergiversado, y perdemos tiempo. Perdemos un día, perdemos una semana, perdemos un mes, perdemos un año, perdemos toda la vida. En nada creyendo que estamos haciendo algo para Dios. Porque nos dejamos engañar. Porque vamos a consultar al faraón en Egipto. Y no nos dejamos guiar por la palabra. Y por aquellos que sabemos que nos pueden guiar por la palabra. Amén, mis amados. Gloria al Señor. Dice la palabra, ahí mismo en Isaías, aunque Adonai os dé pan de escasez y agua de angustia, tu maestro ya no se esconderá de ti. Y con tus propios ojos podrás ver a tu maestro. Si yo os desviáis a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una llamada a la espalda. Este es el camino, andad por él. Se lo voy a aplatanar con la misma palabra, ese verso que en un momento Isaías habló. Y lo vamos a ver en Juan, cuando el mismo Jesús dijo,
y yo os rogaré al Padre y os dará otro Paracletos, otro Consolador, otro Espíritu Santo, para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce, pero vosotros los conocen, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuántos me están aquí siguiendo, mis amados? Dios no tan solo nos lleva a que tomemos una decisión correcta por su palabra, sino que también nos da quien nos redarguye y que nos guíe en el momento de la necesidad. Pero dice bien claro, los del mundo no lo escuchan. Y a veces sin tener que salir al mundo, nos involucramos tanto en el mundo que nuestros oídos se ponen medio sordos y no escuchamos esa voz a nuestra espalda que nos dice por dónde tenemos que caminar. Gloria a Jesús. Esa palabra Paracletos, ese Espíritu Santo, tiene como traducción Consolador, Intercesor, Abogado, persona de descanso. Usted sabe lo incómodo o lo que nos incomoda a nosotros tener que tomar una decisión en ocasiones que sabemos que va a repercutir en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, que aún en medio de esa decisión nos traerá descanso y nos dirá qué hacer. Amén. Gloria a Jesús. Vamos al siguiente principio para ya ir aterrizando. Nos queda el segundo y tercer principio y ahí terminamos. Segundo principio, mis amados, y vamos a ver qué dice en nuestro texto base a partir del verso 3, 24:3, Mateo 24:3 dice: y estando sentado en el monte de los olivos, se acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo será esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de esta era? Jesús le respondió y le dijo: mirad que nadie nos engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Segundo principio: no tomes una decisión por lo que escuches decir en el mundo, hazlo por lo que lees en la palabra de Dios. No tomes una decisión por lo que escuches decir al mundo, sino por lo que lees en la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Ya les decía que una de las herramientas que tiene el enemigo es tergiversar las cosas, porque es un engañador. Es como puede tratar de llevarnos a nosotros a creer algo que es cierto sin serlo. Fíjense cómo a la mujer le dijo: no morirás y conocerás el bien y conocerás el mal. Y probablemente había una porción de verdad en esto, pero buscando hacer algo que a Dios no le agradaba, y era la desobediencia. Le dijo: no morirás, y como decía al principio, no murieron en el instante, pero a causa de ese pecado entró la muerte al mundo y causó el destierro de Adán y Eva y por consecuencia de todos y cada uno de nosotros. Escuchamos muchas cosas por ahí afuera. Escuchamos tantas cosas y las repetimos como papagayos y las hacemos como si fuera nuestra, como si fuera cierta. Ayúdate, dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Yo he escuchado personas que son cristianos diciendo eso. Y entonces la pregunta es: ¿cómo llega a eso? Bueno, es porque lo han escuchado tanto que ya eso se hace parte como si fuera una verdad nuestra, siendo una mentira. Y muchas otras cosas, mis amados. Acabamos de escuchar, y no voy a levantar ningún juicio, aunque pudiera hacerlo, por las bases que pudiera tener de conocimiento acerca de eso.
no recuerdo cómo se llama la diputada que habló acerca de que, Farides, no voy a decir nada que tenga ni que acusarla ni que defenderla, pero acaba de ella, en su libertad, en su derecho, ella acaba de decir que no está de acuerdo con que se lean la Biblia en las escuelas. Dos cosas con las que no estoy de acuerdo: que dijo que era inconstitucional, eso es mentira. Y otra cosa que no estoy de acuerdo, que dijo que nosotros éramos un estado laico, que también es mentira. Pero ella sí tiene el derecho de tener la opción de decidir que ni ella ni sus hijos escuchen la palabra. Es una decisión que tú vas a tomar, pero es una consecuencia que tú también mañana vas a tomar cuando tus hijos no hayan escuchado lo que dice la palabra del Señor. Y es una decisión que tienen cada uno también de los hijos de nosotros. Dice la palabra: a nosotros instruye al niño en su juventud para que cuando sea grande no se aparte de ella. Nosotros somos los que tenemos que decidir enseñarle a nuestros hijos que escuchar la palabra es de bendición. Pero ella tiene también la decisión que a sus hijos le diga: vete de la fila, vete para el curso, tú no tienes que escuchar la palabra de Dios. Eso es también una decisión. Pero hemos visto también cuáles son las consecuencias. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es lo que nos va a sacar a nosotros de la oscuridad de no saber tomar una decisión correcta. Amén, mis amados. Principio 3. Y este me encanta. Ya con este terminamos. Que nunca tu decisión te haga apartarte de tus principios. Yo lo voy a repetir otra vez. Principio 3. Que nunca tu decisión te haga apartarte de tus principios. Segunda de Samuel nos habla a nosotros de lo que aconteció con David. David era una persona que conocía a Dios, que hablaba con Dios, que conocía de los rollos de la palabra. Él los conocía. Él sabía que podía tener cuantas mujeres él quisiera, pero que no iba a codiciar la mujer de su prójimo. Pero él tomó una decisión, no simplemente para satisfacer una necesidad humana, una necesidad de la carne, sino que tomó una decisión que lo apartaba de sus principios. No estoy condenando a David, mis amados. David es uno de los personajes que más me llama la atención en la Biblia. Estoy hablando de esa parte puntual para que podamos entender las consecuencias de una decisión, aunque tú seas un hombre y una mujer de Dios. Vamos a tener consecuencias. Esta decisión que él toma lo apartó del principio que él tenía. En Génesis 3:3, en el momento que la serpiente le ofreció a Eva el fruto de ese árbol, dice ella misma con sus propios labios: el Señor nos dijo que no comeríamos de ese árbol, que comeríamos de cualquier otro, pero no comeríamos del fruto de ese árbol, ni siquiera lo tocaríamos. ¿Qué es eso? Es un principio, es un mandato que Dios le daba. Y conociéndolo, lo desobedeció. Cuando nosotros, mis amados, desobedecemos nuestros principios como creyentes, cuando nosotros desobedecemos conscientemente lo que establece la palabra en el momento de tomar una decisión, mis amados, usted puede apostar que no va a perder, que su resultado va a ser un resultado funesto. Va a ser un resultado que, aunque matemáticamente las cosas estén bien cuadradas, si Dios no está, tú eres cristiano, tu resultado va a ser
un mal resultado. Julio, ¿por qué? Porque así lo dice la palabra. Porque así está dispuesto. Tú no puedes apartarte de tus principios. Tú no puedes decir que eres cristiano cuando no caminas como tal. Nuestras decisiones tienen que estar atadas a cada una de los principios que el Señor nos da. Con esto cierro. La mujer tomó una decisión sumamente sabia. Cuando me refiero a la mujer tsunamita. Esta mujer, cuando decide hacer habitación para el profeta, ¿ustedes se fijaron qué fue lo primero que ella hizo? ¿Alguien tiene el verso? Búsquelo. Consultó ¿con quién? Sus principios. En sus principios y los principios de la época no me permiten hacer algo a mí, aunque sea bueno, sin consultarlo con mí, en el caso de ella, su esposo. Esta mujer, aún queriendo hacer algo bueno, no se apartó de sus principios. Otro principio de la época era el hecho de la hospitalidad de las personas. ¿Por qué? Porque se tenía la creencia que en cualquier persona que hospedaran en su casa podían estar hospedando un ángel de parte de Dios. Wow, esta mujer fue tan sabia y no se apartó de sus principios. Y obtuvo no un milagro, sino dos, a causa de la decisión que tomó. Mis amados, vamos a estar todo el tiempo prestos a tomar decisiones. Pero dependiendo de las decisiones que nosotros tomemos, vamos a tener los resultados que esperamos y que Dios ha dispuesto para nosotros. Yo quiero que usted esté sobre sus pies para terminar diciéndole esto con ustedes sobre sus pies. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Todas estas decisiones, y préstenme mucha atención que ya aterrizamos, me tomó un poquito más de tiempo, pero no podía dejar de decir las cosas que el Señor puso en mi corazón. Todas estas decisiones que nosotros vemos aquí fueron decisiones tomadas que dieron un resultado, pero ninguno de esos resultados trascendió ni el espacio ni el tiempo. Me explico. Todas esas decisiones pasaron durante la vida de cada uno de los personajes que nosotros estuvimos tratando aquí. Obvio, nosotros tenemos un espacio de tiempo en este mundo prestado, 10, 15, 20, 50, 80, 90, 100 años, que Dios nos presta para que pasemos por este espacio. Y todas estas decisiones tuvieron resultados aquí, en la tierra. Buenas y malas. Vivieron bien, vivieron mal. Pagaron las consecuencias, disfrutaron de las consecuencias. Pero ahora yo te voy a hablar de una decisión que trasciende espacio, trasciende tiempo, porque es una decisión que puede perpetuarse para la eternidad. Y esa decisión de la que te voy a hablar es para aquellas personas, primero, que todavía no han decidido darle un espacio en su corazón a Jesús. Esa decisión de recibir a Cristo en sus corazones te va a dar no un resultado, sino dos. Uno, una mejor vida en este tiempo prestado.
y una segunda que dice la palabra en Romanos 10, que es vida eterna, donde trasciende los tiempos, donde no tiene fin, donde tenemos que pasar la eternidad. Y esa decisión me va a perpetuar con Cristo, con el Señor, o me permitirá perpetuamente perderme. Entonces, yo te voy a hacer una propuesta a aquellas personas que todavía no han decidido por Cristo en sus corazones. ¿Te gustaría hoy, en esta mañana, tomar esa decisión por Cristo y decir, yo quiero a Cristo en mi corazón? Y decirle, Señor, yo quiero que tú me des la oportunidad de tomar la mejor decisión de mi vida y la única decisión que es perpetua, trae resultados perpetuos. ¿De qué te estoy hablando? De hacer una oración donde tú aceptes a Cristo en tu corazón y Él entra a tu corazón, como dice la palabra. Y como asimismo le dijo a Zaqueo, dice la palabra que te dará vida eterna. ¿Alguien en esta mañana se anima? Gloria al Señor. Pasa adelante, mi reina, por favor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Dice. Gloria a Jesús. Dios te bendiga muchísimo, mi reina. Dios te bendiga mucho. Para con ella, por favor. Aleluya. Una decisión sabia. Una decisión que te perpetúa en la eternidad con el Señor. ¿Alguien más se anima en esta mañana a tomar esa decisión de irse con Cristo en su corazón? ¿De qué estamos hablando? De una oración de fe, donde yo le abro mi corazón al Señor. ¿Alguien más se anima? Levanta tu mano si estás en la disposición. Gloria al Señor. Bien. Una más, gloria al Señor. Pase por aquí, por favor, mi Señor. Ayúdenme al Señor a pasar por aquí. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Ayúdenmelo a llegar hasta aquí para que hagamos una oración. Otra decisión sabia. Damos gloria al Señor por ello. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Qué bueno, qué bueno. Una vez más, ya por última vez, quisiera saber si en esta mañana aquí hay alguien que quisiera tomar esa decisión que estas dos personas sabiamente han tomado de llevarse a Cristo en sus corazones. ¿Alguien más se anima? Bueno, siendo así, damos gracias al Señor por estas dos almas, por estas dos personas a las que el Señor le dio la oportunidad de tomar la mejor decisión de sus vidas. No me quiero ir sin antes orar y pedirle al Señor por todos y cada uno de ustedes que pueden estar pasando por alguna situación que tenga que tomar una decisión. Que sabiendo los principios que hemos establecido aquí en esta mañana, usted pueda tomar la mejor decisión y que el Señor guíe sus pasos y que los resultados sean de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, extiendo mi mano sobre cada uno de mis hermanos, orándote de manera especial para que tú traigas sabiduría, gracia, favor tuyo, Dios de la gloria, y que a través de tu palabra tú permitas que tomemos decisiones sabias, decisiones que edifiquen, decisiones, Dios mío, que al afectar a los nuestros, lo afecten positivamente. Padre, te doy gracias por mi familia, te doy gracias por mi casa, te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por esta tu casa, Dios de la gloria. Bendíceles hasta que sobre y abunde en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis amados. Dios les guarde.
Thank you.